Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Un cordial saludo a toda la comunidad de Samaniego. Mi nombre es Andrés Obando, soy médico del servicio de urgencias y coordinador médico de esta misma área. En esta oportunidad, darle a conocer a la comunidad un tema demasiado importante para la salud de todos, el cual es la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una enfermedad inflamatoria del apéndice cecal, la cual se manifiesta con un tipo de dolor abdominal que inicialmente se va a localizar a nivel del mesogastrio o a nivel del ombligo y posteriormente se va a irradiar hacia el lado derecho inferior del abdomen. La apendicitis aguda podemos hablar que puede generarse a cualquier edad, pero tiene unos picos de incidencia que van a ser entre los 15 y los 45 años. Hemos visto que en estas edades se presentan un número mayor de casos. Es raro ver en niños menores de 5 años y en el adulto mayor. Tenemos como dato epidemiológico que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. En los niños es un poco más difícil diagnosticar, dado la dificultad en el desarrollo del examen físico, y de igual manera en los adultos mayores, en los cuales la clínica o el cuadro clínico que se manifiesta este tipo de enfermedad puede ser variado. La apendicitis aguda es una patología la cual puede generarse por una obstrucción del apéndice cecal. El apéndice cecal es un tipo de remanente del colon derecho, el cual podemos decir que es como una especie de bolsa. Esta bolsa tiene una entrada, la cual se puede ver obstruida o se puede ver tapada con diferentes sustancias. La más frecuente es la materia fecal, que en medicina se denomina un fecalito. De ahí puede obstruirse por diferentes factores, como son semillas, huesos, restos de alimentos, los cuales aún no se han absorbido de una manera adecuada a nivel intestinal. Por tanto, generan una obstrucción de la luz de esta apéndice cecal, la que va a generar una consecuencia de eventos fisiopatológicos que llevan a que esta apéndice produce un moco, el cual no puede ser expulsado porque se encuentra taponada la entrada y salida, y comienza a inflamarse y por ende comienza a desencadenar un tipo de factores inflamatorios y sintomatología típica de la apendicitis. Este proceso fisiopatológico puede avanzar hasta episodios en los cuales comúnmente hace el paciente peritonitis, que es en donde el apéndice se perfora y este tipo de líquido que estaba dentro de esta bolsa se dispersa sobre la cavidad abdominal y genera pues otro tipo de síntomas que lo vamos a ver más adelante, que va a hacer consultar al paciente por el servicio de urgencias. Sí, la alimentación es un punto importante, dado que si consumimos alimentos ricos en semillas, pues vamos a tener un riesgo mayor al paciente el cual no ingiere este tipo de alimentos. Entonces, el llamado a la comunidad a evitar el consumo de este tipo de alimentos que contengan semillas, dado que pues tiene un porcentaje, bien sea conocido bajo, sí puede desarrollar apendicitis por este tipo de sustancias. Los alimentos que contengan semillas tipo o pepas, como comúnmente lo nombramos, la sandía, la granadilla, cualquier tipo de fruta, la mora, cualquier tipo de alimento el cual, en primer lugar, no tengamos una adecuada proceso de elaboración en nuestro domicilio, que lo consumamos de una manera directa, puede que este tipo de semilla obstruya esta luz del apéndice y de esta manera se genere el proceso fisiopatológico que desencadena esta patología. Bueno, la sintomatología de la apendicitis
Del libro es una sintomatología muy específica, pero lo que nos ha dado la experiencia del trabajo en urgencias, tenemos que podemos encontrarnos con un cuadro clínico muy variado de dolor abdominal, no tan claro como lo dice la literatura. Si nos dirigimos a libros, habla que el dolor abdominal en un paciente con una apendicitis inicia en la boca del estómago, como comúnmente llamamos, luego pasa a la región del ombligo y con el transcurso de unas 6 a 8 horas de iniciado la sintomatología se irradia o se localiza el dolor a nivel del hemiabdomen inferior derecho, en términos médicos a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, hacer el llamado a la comunidad: si tenemos un dolor abdominal difuso, un dolor abdominal no claro, que con el transcurrir de las horas se localiza o termina yéndose hacia el lado derecho del abdomen en la parte inferior, lo ideal es consultar al servicio de urgencias, porque tenemos que la apendicitis tiene una alta tasa de mortalidad y una alta tasa de complicaciones que van a requerir manejos quirúrgicos con posteriores recuperaciones en la unidad de cuidados intensivos, y el tipo que sea una peritonitis pues va a requerir manejo con antibiótico y una estancia hospitalaria mayor a 5 días. De ahí la importancia también de recalcarle a la comunidad de que no debemos automedicarnos, dado que el uso de analgésicos hemos mirado que hace que el paciente consulte de manera tardía al servicio de urgencias, y ya encontramos con pacientes con sintomatología de un abdomen quirúrgico, de urgente o de abdomen agudo, el cual sugiere que la fisiopatología o que la apendicitis avanzó a un grado mucho más grave, como peritonitis o otro tipo de apendicitis que puede ser una apendicitis gangrenosa, que son que van a complicar mucho más el manejo quirúrgico y por ende van a tener mucho más tiempo el paciente en una sala de unidad de cuidados intensivos con muchos más días de estancia hospitalaria con antibiótico. Hacer el llamado a la comunidad de consultar a tiempo ante este tipo de dolor abdominal con las características que le mencioné, que sea un dolor abdominal que con el transcurrir de las horas se localice ya en el hemiabdomen inferior derecho. No automedicarse, consultar a tiempo. El diagnóstico de la apendicitis en la mayoría de los casos, un 80%, va a ser clínico, por tanto no va a depender de ecografías ni de exámenes. Sabemos que estas son una ayuda diagnóstica, que se logra un 10, un 15% de confirmar nuestra sospecha diagnóstica de la apendicitis. Pero si tenemos un cuadro de dolor abdominal de 10 horas de localización en la fosa ilíaca derecha, asociado a náuseas, a hiporexia, que se quiten las ganas de comer o que aparezca vómito, estamos ante un cuadro netamente de apendicitis. Tenemos que hay pacientes con apendicitis aguda, los cuales cursan o se acompañan de otras patologías. Por ejemplo, hemos tenido pacientes con apendicitis aguda, los cuales cursan con diarrea, pacientes con apendicitis aguda, los cuales cursan con infección de vías urinarias. Ya, entonces va a depender mucho de la experiencia, de tocar el estómago del paciente, de observarlo, de complementar con estudios, pues aquí en Samaniego, que somos un primer nivel de laboratorio básicos para el estudio del dolor abdominal. Los exámenes de tercer nivel, ¿por qué les hablo de esto? Porque hay algunos usuarios, algunos pacientes que refieren: doctor, tómeme un TAC, o doctor, una ecografía. Estos exámenes ni siquiera en un hospital de tercer nivel se toman si estamos ante un cuadro clínico típico de apendicitis aguda. Ya se solicitan ante la sospecha, en los casos en los cuales tenemos exámenes netamente normales y tengamos la duda diagnóstica, tal vez sí se puede tomar este tipo de exámenes. Pero si estamos ante un cuadro de dolor abdominal del lado derecho en la región inferior, estamos ante un cuadro de apendicitis aguda. Netamente podemos diagnosticarlo de esa manera en el hombre, dado que en la mujer va a ser un poquito más complicado, dado que ella va a contar con sus órganos genitales, como son pues su útero, sus ovarios, los cuales nos van a hacer pensar en otro tipo de patologías. Ya va a depender de la evolución o del desarrollo del dolor abdominal en el servicio de urgencias, que lleguemos a un diagnóstico a tiempo y adecuado de esta enfermedad. Sí, aquí en el servicio de urgencias, el estudio del dolor abdominal
lo vemos a diario, ¿no? Pacientes con dolor abdominal, sospechas de apendicitis aguda, lo miramos a diario, remitimos a diario a nivel superior el paciente con sospecha de apendicitis. Aquí en la institución, ¿qué es lo que hacemos? Contamos con los laboratorios básicos para la evaluación del dolor abdominal, así que el paciente ingresa al servicio de urgencias, ingresa a su triaje, refiere el dolor abdominal, luego pasa a la atención médica donde tratamos de realizar una adecuada historia clínica, un adecuado interrogatorio, tratar de sacarle lo que más podamos al paciente para desde el inicio ya contar con todos los recursos clínicos para tratar de sospechar en la apendicitis. Entonces lo ingresamos al paciente. Netamente el paciente que ingresa con sospecha de dolor abdominal, lo que hacemos es suspender su vía oral, no le permitimos la alimentación, dado que puede requerir una intervención quirúrgica urgente y si contamos con el estómago lleno, pues se va a postergar este tipo de cirugía. Posterior a eso, el paciente lo hidratamos bien, iniciamos la toma de los paraclínicos básicos, el hemograma, el uranálisis en caso del hombre y en la mujer el hemograma, el uranálisis y se encuentra en una edad fértil, podemos complementar el paquete de laboratorios con una prueba de embarazo. Uno como médico, desde que él observa al paciente ingresar a su consultorio, ya puede sugerir que estamos ante un dolor abdominal quirúrgico por la postura de ingreso al paciente, se torna álgico, la mayoría de los pacientes que ya llevan varias horas de dolor abdominal ingresan con una postura álgica, el paciente ingresa agachado, entonces desde el inicio tratamos de como ir alistando al paciente para que su proceso quirúrgico en el nivel superior sea lo más rápido también. Entonces desde el inicio tratamos de suspender la vía oral. Otro punto importante es que suspendemos, dependiendo de la intensidad del dolor, el uso de analgésicos y es una cosa importante darle a conocer a la comunidad porque la mayoría de pacientes ingresan por dolor abdominal intenso, entonces el usuario, el paciente refiere, doctor, por favor colóquele algo para el dolor, pero entonces aquí la importancia de explicar a la comunidad que no debemos tomar, primero que todo en su domicilio, ningún tipo de analgésico y en la llegada al servicio de urgencias hasta que no tengamos claro un tipo de diagnóstico, no podemos colocarle nada para el dolor al paciente porque vamos a enmascarar el dolor, vamos a tapar el dolor y cuando ya vamos bien sea una nueva revaloración, pues el paciente va a estar netamente sin dolor, lo cual pues nos va a llevar a cometer errores, a dar egresos más pronto de lo normal. Entonces el uso del analgésico en el dolor abdominal sospecha de abdomen quirúrgico está limitado, ya que sea un paciente que tenga un umbral del dolor muy bajo y pues sea un dolor intenso, en algunos casos sí podemos usar analgésico, entonces sin ningún inconveniente. El tipo de manejo es un 90%, digámoslo, quirúrgico. Va a depender de las horas de evolución de la enfermedad y de los hallazgos clínicos y paraclínicos que se obtengan. Hay pacientes que transcurren 6-8 horas, si es un apéndice digamos en una fase edematosa, pues su cirugía no va a tardar, se va a demorar 10-15 minutos con una incisión pequeña en el abdomen derecho, pero hay muchos casos en los cuales pacientes, el transcurrir de las horas, no consultan a tiempo, inician con el uso de analgésicos en su casa, el uso de antibióticos en su casa y nos consultan en 24 o 36 horas posteriores al inicio de los síntomas, los cuales nos encontramos ante un paciente con signos de abdomen quirúrgico grave, tipo peritonitis, lo cual la incisión quirúrgica va a ser una incisión diferente, va a ser una incisión a nivel medial, hacia el ombligo, ¿ya? La cual pues lógicamente va a requerir de mucho más tiempo, va a requerir de mucho más tiempo de recuperación, el uso de antibióticos, como le dije anteriormente, va a ser prolongado por 5 a 7 días, posiblemente requiera de lavados intestinales, entonces de ahí la importancia de la consulta a tiempo en cuanto al dolor abdominal en el lado derecho del abdomen. No, la apendicitis aguda se da en una sola ocasión en nuestra vida. Es como dije al inicio, el apéndice es una especie como de bolsa que cuelga por una parte del colon derecho.
El proceso quirúrgico es extraer esta bolsa de manera quirúrgica y pues lógicamente se cierra este espacio que estaba ahí y solo va a dar una vez en la vida. Entonces no podemos pensar posteriormente en que nos va a dar otro tipo de apendicitis. Es importante aquí aclarar también que la apendicitis, el apéndice secal, en el 99% de la población se encuentra del lado derecho. Pero sí hemos visto algunos casos en que hay apéndice del lado izquierdo, entonces de ahí es importante por ende la atención por urgencias a tiempo. Lógicamente ese tipo de pacientes van a tener otro tipo de presentación clínica. Se habla de que van a tener posición de otros órganos también en diferentes sitios, el corazón del lado derecho, el hígado del lado izquierdo. Entonces habrá que analizar o individualizar cada caso de acuerdo a la atención. Repasemos cómo detectar la apendicitis aguda. La apendicitis aguda es una inflamación del apéndice secal y suele estar acompañada por dolor abdominal. La apendicitis es una inflamación del apéndice secal. Al ser una inflamación aguda, el dolor es de comienzo rápido. Inicialmente puede localizarse en forma inespecífica alrededor del ombligo para desplazarse posteriormente a la parte baja y del lado derecho del abdomen. La apendicitis se genera por una obstrucción del orificio apendicular, generalmente por un resto de materia fecal, generando un sobrecrecimiento bacteriano. La inflamación e infección del apéndice secal, la progresión de la misma lleva a un proceso infeccioso más avanzado, pudiendo progresar a una apendicitis gangrenosa hasta llegar a la perforación del apéndice, como consecuente infección del peritoneo y la cavidad abdominal en forma localizada o difusa según el tiempo de evolución. Sus síntomas de la apendicitis aguda. Los síntomas inicialmente son inespecíficos, suelen ser náuseas, vómitos, molestias abdominales que con el correr de las horas se transforma en dolor abdominal que se va localizando en el lado derecho inferior del abdomen. Este dolor se intensifica al toser, movilizarse y suele acompañarse de distensión abdominal. Ante un dolor abdominal persistente es conveniente consultar al médico especialista y no automedicarse, ya que el proceso infeccioso continuará y retrasará el diagnóstico. El diagnóstico se sospecha ante la evaluación médica especializada y se confirma mediante pruebas de laboratorio y estudios complementarios como ecografías o tomografía de abdomen. El tratamiento de la apendicitis aguda es quirúrgico. Se realiza la extracción del apéndice y se coloca un plan de tratamiento antibiótico endovenoso. Ante la presencia de dolor abdominal, no deje de consultar a su médico y ser evaluado por un especialista. El diagnóstico a tiempo evita la progresión de la enfermedad y disminuye el riesgo de complicaciones. Sí, en cuanto a la apendicitis aguda, es importante o la principal recomendación que podemos dar es la consulta a tiempo a médico. Llámese si hay la facilidad en urgencias, si hay la facilidad en consulta externa, si tenemos un médico de confianza. El hecho es tratar de consultar con una persona que sepa del tema y nos pueda orientar respecto a posterior a una valoración clínica y una valoración del dolor abdominal al cual estamos refiriendo. Entonces, esa es la principal recomendación, asistir de manera adecuada, a tiempo al servicio de urgencias. Y otra recomendación, y tal vez es importante, es no automedicarnos, evitar el uso del analgésico en el dolor abdominal que sea del lado derecho en la parte inferior. Hacer el llamado también a la comunidad sobre la alimentación, lo que dijimos al inicio, evitar los alimentos que contengan las semillas y para así tener una adecuada absorción y digerir de una manera adecuada los medicamentos con el fin de evitar esta patología, la cual tal vez no tenga una gran tasa de mortalidad, pero sí tiene una gran tasa de complicaciones y tardancia en la recuperación y estadías prolongadas en los servicios de hospitalización de otras instituciones. Muchas gracias a SATEL, al hospital por este espacio con el fin de incentivar y de motivar a la comunidad a cuidar su salud. Muchas gracias.